con el patrocinio de Caja Copy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energías Solares Windows y Urbanización Villa Olímpica presenta Versión Libre. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Y me da muchísimo gusto tener en nuestro set al doctor Humberto de la Calle Lombana, el hombre que hizo posible la paz de Colombia en La Habana. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, José. Encantado de estar aquí. Fantástico que podamos reflexionar hoy. ¿Cierto? Sí, señor. Versión libre, sin censura. Usted es una persona importante en el país desde hace mucho tiempo. La gente lo asocia solamente con el proceso de paz actual, pero usted participó en un proceso de paz anterior con el M-19, con el EPL, con el PRT, con el Quintín Lame, entre otros. Fue registrador nacional, ha sido ex vicepresidente, ex ministro y ex negociador de paz de Manzanares, Calda. Pero para nadie es un secreto que la implementación de los acuerdos de paz han tenido muchos palos en la rueda, doctor de la Calle. Aquí lo importante es que las bajas de las fuerzas públicas se han reducido casi en un 100%, el hospital militar está desocupado, pero existe cierta desconfianza que lo acordado se pueda cumplir. Como presidente, ¿se compromete a implementar en un 100% los acuerdos de paz, doctor de la Calle? Sin duda ninguna, y lo digo de manera categórica, es que este no es solo un problema jurídico. Hay normas que hablan de la protección al acuerdo y de la manera como tiene que seguirse aplicando en futuros gobiernos. Pero lo jurídico, usted y yo lo sabemos, lo archiva simplemente la decisión política. Un presidente que no esté de acuerdo con lo que se ha hecho, casi que ni necesita decirlo. Se obedece pero no se cumple, lo tira en el último cajón de su escritorio y ahí muere que es un esfuerzo enorme, histórico, después de 8 millones de víctimas. Usted dijo una cosa que es muy cierta, mire, hace 2 años y medio se decretó el cese definitivo de fuego con las FARC. A partir de allí, lo dice el general Mejía, no lo digo yo para que los oyentes no lo pongan en duda, no hay una sola baja en la confrontación con las FARC. Hay problemas de violencia, sin duda, pero por eso, al revés de lo que dicen algunos, de echar para atrás, de volver trizas, de seguir ahí presos de la discusión del acuerdo, el acuerdo existe, lo que hay es que implementarlo. Mi compromiso absoluto, por razones jurídicas y también morales, el Estado no puede faltar a la palabra. Cuando eso ha ocurrido en el pasado, se viene una tragedia, y eso no es lo que le conviene a Colombia. Lo que ocurre es que ahora la discusión no es solo el acuerdo, sino una paz en marcha que se nutre de otros contenidos, sobre todo de la lucha contra la profunda inequidad de esta sociedad colombiana. Cuando dicen los candidatos de la extrema derecha o de la derecha que van a hacer trizas el acuerdo de paz, ¿significa qué? ¿Violencia? ¿Significa que van a arrasar con los que están ahí, los que ya se desmovilizaron? Sí, primera versión fue vamos a volver trizas los acuerdos. Después les dio como pena, ¿no? Y le han ido bajando, particularmente, por ejemplo, el doctor Iván Duque, que es el candidato del Centro Democrático, dice no volver trizas, pero vamos a cambiar. ¿Pero qué es lo que él dice que hay que cambiar? La esencia del acuerdo. Entonces, que las FARC se vayan para la cárcel y que no participen en política. Muy bien, sobre el primer punto, el problema no es ese, es que aquí hay muchas fuentes de violencia, el conflicto tuvo distintos protagonistas. Esa miopía selectiva, la indignación con las FARC, claro, los colombianos repudiamos hechos criminales que se cometieron, pero no fueron los únicos. También hay otras responsabilidades, lamentablemente militares, terceros que financiaron. Los falsos positivos, un horror. Entonces, lo que yo pido es un rasero para todos igual, porque lo que no podemos pretender, como creen algunos colombianos, es la idea inconfesada de que hay como una especie de violencia buena y otra violencia mala. No, aquí tenemos que cerrar el conflicto. Eso fue lo que se hizo. La justicia transicional que aplicamos con sanciones reparadoras es una arquitectura igual para todos, para doblar la página. Por lo tanto, llámese volver trizas o modificar, repito que es un riesgo enorme. Mire, en los años 50 la guerrilla liberal entregó las armas, mataron a Guadalupe Salcedo, y esa guerrilla en muy buena parte se fue a las FARC. Luego es un llamado a la violencia, al pasado, a la venganza o al odio. No, lo que hay es que seguir adelante, cumplir los compromisos y no desfallecer en una tarea en la que todavía falta decisión y caminar hacia adelante. ¿Las FARC no estaban derrotadas o sí? Pues esa es una gran pregunta que yo respondo de la siguiente manera. En efecto, hubo éxitos del Estado colombiano, una correlación de fuerzas distinta,
esas grandes tomas de capitales, la toma de Mitú, concentración de 300 o más guerrilleros, eso desapareció en efecto, pero no desaparecieron las FARC. Regresaron a la guerra de guerrillas, se fueron a los extremos de Colombia, actuaban y se replegaban, la vieja táctica, y yo sí quiero decirles sinceramente, tenían capacidad de daño muy grande. Ese es un error de decir, no, es que fue Santos que entregó esto cuando ya se habían acabado las FARC. Mire las paradojas, porque es que hay unas enormes inconsecuencias. Cuando se entregaron las armas, armas de combate, armas modernas, están registradas en Naciones Unidas. 10.000 armas. 10.000 armas, entonces, ¿qué pasa? Entonces se habían acabado las FARC. Pero los mismos que dijeron, eso se había acabado, y los acuerdos las revivieron, salieron con el cuento de que no eran 10.000. Algunos llegaron a hablar de 40.000. Hubo un expresidente que dijo, no, y las armas que están en Venezuela. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se habían acabado las FARC o no? No, seamos realistas y honestos. Claro que se había golpeado duramente la estructura militar, pero la capacidad de daño de un grupo guerrillero es muy larga y lo que le ahorramos a Colombia fue una enorme cantidad de sangre y de sufrimiento. Hay una entidad internacional que ha hecho la siguiente cuenta. Desde el cese del fuego definitivo nos hemos ahorrado muerte en 3.000 familias. 3.000 familias no están yendo a los cementerios a llorar sus muertos y pudieron celebrar en paz la pasada Ni hay Navidad. mutilados. Exactamente. No hay personas mutiladas. No, ¿sabe qué me dijo la persona que maneja esta fábrica de prótesis en el hospital militar? Me dijo, terminamos la producción, en este momento no estamos produciendo. Qué bueno, Pero, qué buena por favor, noticia. Por eso esto es lo que hay que mirar y rellevar y mostrar que es trascendental y no quedar presos del odio. Eso me parece que es un error. Pues se pactó la paz con la FARC. Dice usted que no estaban derrotadas, estaban replegadas y adicionalmente nadie se desarma para esconderse, si no le da vigencia política. Exacto, o para irse para la cárcel. Yo sí pido, honestamente, a un solo proceso de paz negociado en el mundo en el que una guerrilla haya decidido irse para la cárcel. En cambio, es la primera vez bajo el Estatuto de Roma que no vamos a amnistías generales. Las FARC reconocen sus graves crímenes. También tienen que hacerlo los demás responsables y se someten a una jurisdicción. Una discusión ahora es si las penas son proporcionales o no, pero nunca había ocurrido en el mundo que una guerrilla deje las armas, se someta a una jurisdicción y además acepte que no haya amnistía general de todos sus delitos. ¿No le preocupa que en este momento, luego de firmados los acuerdos, hayan muerto 38, 40 guerrilleros, hayan sido asesinados? No, claro, eso es enormemente grave. Lo que tenemos que cuidar los colombianos es, primero, esas venganzas, porque ese camino, eso es como una luz que empieza a crecer. En segundo lugar, proteger a los defensores de derechos humanos y los reclamantes de tierras, porque ahí también hay unas cifras extraordinariamente preocupantes, porque aquí hay organizaciones criminales que tienen en la mira estas personas, la que se llamaba Mano Negra, las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. ¿Pero de qué se trata? ¿Cuál es la discusión en Colombia ahora? No es esa. Tenemos el acuerdo y hay que continuar esa ruta. Yo insisto en que de lo que se trata ahora es de enfrentar problemas que estaban ahí, pero los teníamos como en el congelador por la guerra y ahora emergen con mayor intensidad. Ya hablé del problema madre de todos los problemas, que es la inequidad. La cancha en Colombia está desequilibrada. Hay unos niños que nacen más adelante que otros y los de atrás pueden tener disciplina, talento, pero no lo logran. ¿Y cuáles son esos? Los que nacen aquí, en las costas y en la costa pacífica, los que no van a la educación o que sus padres no tuvieron acceso a la educación, los que nacen en poblaciones pequeñas o los que tienen un color de piel, todos sabemos a qué nos referimos, a la discriminación o pertenecen a una etnia o a grupos afrodescendientes. Esa es la Colombia que se les olvida ya en las grandes ciudades, en un acto de insolidaridad tremendo. Ese es realmente el desafío ahora, es nutrir de política social una paz para que sea realmente firme. Es inadmisible que se mueran los niños de hambre. ¿Cree usted que antes de que termine el gobierno del presidente Santos esté despejada la vía de la paz con el ELN y en el eventual caso usted se compromete también a negociar con ellos y firmarla, pactarla? Yo diría lo siguiente, primero hay que persistir en las conversaciones con el ELN, hay que redondear la paz. Bueno, pero también el ELN tiene que comprender que este no es el momento de estar violando el cese del fuego, actuando como están actuando. Esta es la hora de la paz, ellos también tienen que ponerse serios en esto. Creo que se está discutiendo en Quito un nuevo cese del fuego, hay que hacerlo con transparencia, con reglas
fijas, con claridad. Ya usted y yo recordamos cómo el cese definitivo con las FARC ha sido sólido y no hemos dado marcha atrás en eso. Luego, claro, hay que persistir en eso y yo pensaría que con el ELN ojalá lográramos acabar en este gobierno, eso no es seguro, como tampoco Santos va a alcanzar a implementar la totalidad de los acuerdos, eso es lo que sabemos. Va a ser imposible, entre otras cosas, por algo extraordinariamente asombroso. Cambio Radical, que estaba apoyando todo el tiempo los acuerdos, el señor jefe natural de Cambio Radical, el doctor Vargas, vicepresidente de la República, guardó silencio, y al final Cambio Radical se pone en el plan de poner palos a la rueda del proceso de paz. Eso es realmente asombroso. Preocupante, peligroso. Preocupante y peligroso, y eso significa que no podemos dar marcha atrás. Es que lo que nos están proponiendo es como un tipo que quiere pasar un río a nado. Llega a la mitad del río, logran mirar la otra ribera y ahora nos dicen, no, devuélvase. Es más costoso devolverse que concluir, que cumplir, y además es éticamente el deber que tiene el Estado colombiano. Gravísimo que haya colombianos que no quieran la paz, ¿no? Y preocupa que haya sectores que estén agitando la violencia nuevamente. Acá hay una represalia contra aquellos que se quieran desmovilizar y eso pues, no le hace bien al país ni a nadie. Mire, hay algo que también nos preocupa y es que usted ha dicho que nunca más política con armas. Pero hay unos actores armados, evidentemente, que preocupan. Está un reducto del EPL, de alias Megateo, dado de baja. Está un grupo disidente que opera en el norte de Santander, está un grupo del EPL, hay una disidencia de la FARC. Y hay otros actores herederos del paramilitarismo, eufemísticamente llamados bandas criminales, pero son miles y miles de hombres. ¿Usted negociaría también con estos actores armados en el eventual caso que usted sea presidente? No, lo primero que hay que decir es, se hizo un acuerdo con las FARC, los disidentes salen de ese acuerdo, no hacen parte de él y tienen que asumir la respuesta del Estado dentro de la democracia en una confrontación que es limpia, con garantías, pero que tiene respuesta dura, militar y judicial. Bandas criminales, organizaciones sucesoras del paramilitarismo, aun cuando traten de disfrazarse de grupos políticos, no lo son. Y frente a ellos yo no veo ninguna posibilidad de negociación. La única respuesta es sometimiento. Lo que hay que hacer con esos clanes, con esas BACRIM, o como usted dice muy bien, herederos del paramilitarismo, es se someten o tienen que recibir igualmente la respuesta tranquila del Estado, dura pero tranquila, democrática, sin guerra sucia. Es el camino que le corresponde a Colombia. Dominan amplios territorios del país. Claro. Tienen el negocio del narcotráfico, tienen el negocio del secuestro, de la extorsión, en fin, son poderosos económicamente hablando. Eso significa que la tarea no ha concluido. Lo que significa es que tenemos que persistir, bien sea por el camino del diálogo, como se hizo con las FARC, y espero que sea fructífero con el ELN, o con el camino de la respuesta democrática. Pero fíjese el contrasentido de algunos, que dicen, ah, mire, pero hay BACRIM y hay tal cosa, entonces devolvámonos a la guerra, renegociemos el acuerdo para quitarle su esencia. Es una lógica absurda, es decir, como hay problemas, entonces vamos a más problemas, cuando yo lo que propongo es, no, lo que hay es continuar la ruta de la no violencia, de pacificar el país, no violencia además no solo en los campos y en las selvas, en la confrontación con grupos armados, sino en la vida ciudadana, en la situación del feminicidio, de la violencia intrafamiliar. Es que hay núcleos de violencia en toda la sociedad colombiana. Luego esto es una tarea de más aliento, más larga. Y la estrella polar allá al final es la reconciliación. Es lo que necesitamos los colombianos para dejar atrás todo este sufrimiento de 8 millones de víctimas. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con el candidato presidencial Humberto de la Calle Lombana. De lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad y versión libre, sin censura. Ya regresamos. En Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas, con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, casas cómodas, salón social, parroquia católica y alto nivel de seguridad. Kilómetro 3, vía Galapa. Teléfono 382-3155, celular 314-78-20938. Tecnoglass, energías solares Windows, los invitan a un corte de comerciales.
Jacopi te brinda la oportunidad de estudiar en su centro de capacitación sin que te preocupes por la matrícula. Te regalamos el 50% de la matrícula del primer semestre de las carreras técnicas, cocina, asistente contable y financiero y asistente administrativo general. Y si no tienes el otro 50%, te ofrecemos diferentes alternativas de crédito y puedes cancelarlo en 3 cuotas. Estación de servicio Santa María del Mar. Rendimiento y la mejor atención en un solo lugar. Avenida Circunvalar con vía 40 Las Flores. Teléfono 377-3366. Doctor Galo Barrios Torres, médico cirujano, te ofrece medicina general y familiar, medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, psicología, fisioterapia, toma de muestras de laboratorio clínico. Clínica Ríos de Agua Viva, calle 45, número 3096, barrio Chiquinquirá. Quisqueya Banquetes y Eventos, con la mayor calidad en tus comidas y excelente atención. Quisqueya es un salón de eventos de lujo para que usted celebre cumpleaños, quinceañeros, matrimonios, showers con capacidad de 500 personas para eventos empresariales. Ponemos toda nuestra experiencia y dedicación para que tu evento sea inolvidable. Carrera 48, número 7544, 304-9336, 304-9338. Para Gases del Caribe, la seguridad de su familia es primordial. Por eso queremos recordarle algunos sencillos tips para garantizarla. Realice mantenimiento a sus gasodomésticos con personal calificado. Use la manguera de corrección que cumpla con las normas técnicas. Mantenga los gasodomésticos en buen estado y suficientemente ventilados. Confíe en el experto de Gases del Caribe para construir sus instalaciones internas de gas natural. La ley exige revisarlas y certificarlas máximo cada 5 años y solo personal certificado puede realizarlo. Gases del Caribe, tu seguridad en manos expertas. Por un Atlántico líder, creamos espacios culturales para muestras autóctonas y tradicionales. Las plazas son escenarios emblemáticos de cada uno de nuestros municipios. Este espacio es de todos, Gobernación del Atlántico y Secretaría de Cultura. Juntos por una tierra de paz, desarrollo social, convivencia y cultura. Lo estamos haciendo. ¡Atlántico líder! Doctor de la Calle, ¿usted se ve en la segunda vuelta? Sí, claro, es más, yo sé que es como la retórica obvia de los candidatos, pero yo me veo triunfador. ¿Por qué? Primero porque yo veo un renacimiento del liberalismo. Yo comprendo que el Partido Liberal tiene problemas, yo los asumo, no es el único que los tiene. Aquí ha habido una oleada de corrupción que ha afectado a todo el mundo. Yo decidí trabajar dentro de un partido porque hay que reconstruir la democracia de partidos. Estas firmas, esta anarquía, esto de que hay políticos que no le responden a nadie, me parece que eso no es verdaderamente democrático. Pero yo estoy viendo un renacimiento, ¿por qué? Porque yo me estoy dirigiendo a los liberales de pensamiento, no solo a los militantes, no solo a la estructura del partido. Hay mucho más liberalismo que partido liberal. Y hay personas que están de acuerdo con nuestras ideas y yo veo que esto crece. En segundo lugar, desde el principio yo dije, unámonos los que estamos en este mismo camino, los que votamos por el sí, el 2 de octubre, y yo sigo insistiendo en esto. Hubo unos intentos de consultas y eso fracasó, pero eso no significa que la política no tenga espacio a través de las alianzas. Hay que mirar el 12 de marzo cuál va a ser la realidad política de Colombia y yo creo que esto está subiendo, tomando fuerza y estoy realmente muy satisfecho y muy optimista. Se siente como una oleada de apoyo, ¿no? Yo sí, es que estoy viendo fervor. E incluso, dijéramos, uno no debe guiarse, las encuestas son cosas fugaces y todavía falta tiempo, pero yo veo que vamos subiendo permanentemente y yo francamente lo veo también en mis visitas y en mis salidas a esa Colombia olvidada. ¿A qué cree que obedece que la gente se le esté sumando? Pues que primero ya tenemos un lenguaje, antes estaba un poco perdido, las sartas de calumnias, el río de calumnias en las redes sociales, la distorsión, las mentiras que pusieron a circular sobre el proceso de paz. Yo estoy hablando de la preservación de la paz en marcha, pero también estoy hablando de cómo esa paz se nutre de posturas de carácter social. He propuesto, como se hizo en Estados Unidos en la época de la recesión, un plan de choque, vías terciarias para generar empleo. He propuesto algo que me parece una idea extraordinariamente linda y muy eficaz. Es un servicio social. Yo quiero que todos los jóvenes de Colombia, en el momento en que tienen más fuerza, más vitalidad, que son más idealistas,
y que también tienen más mística, ayuden a los que están marginados, a los que tienen dificultades. Pero ¿cómo lo voy a hacer? En vez de servicio militar, yo quiero un servicio social, pero pagado en forma razonable, dentro de la responsabilidad fiscal, pero eso significa dos cosas. Yo diría que el lema puede ser, te ayudamos a ayudar, porque lo que necesitamos es una enorme movilización. Esto ha ocurrido en muchas sociedades, y aquí tenemos crisis, hay muchachos que no logran estudiar, pero tampoco tienen trabajo, son los ninis que están casi siempre al borde de la ilegalidad. Vamos a recoger toda la energía juvenil para volcarnos a ayudar a los que tienen dificultades. Doctor de la Calle, siempre se habla del castrochavismo y consideran y con eso hacen política y, en fin, hace mucho daño al país este tipo de propaganda. Pero hoy hay un caso patético y es el de La Guajira. Se mueren los indígenas de hambre, pero es que le estaba el puerto de Vallaportete y lo quitaron. Las salinas de Manaure desaparecieron y no hay un régimen especial para Maicao. Entonces, ahí trabajaban todos los indígenas, los sueltan al desierto y se mueren de hambre. ¿Usted le propondría algo a La Guajira para que no pase tanto trabajo, para que los niños no se mueran de hambre, independientemente de que si hay corrupción, pues la hay? Pero lo fundamental es que dejaron sin fuentes de empleo a los indígenas en La Guajira. Sí, pero primero usted lo tocó muy bien, es que dejen de robar. Es que el programa PAE se convirtió en el botín de la corrupción. No solamente en La Guajira. Y no solamente en La Guajira, pero ese es un escalón. Si usted sigue subiendo, termina en Odebrecht. Esto es una cosa asombrosa, porque Odebrecht es una multinacional de la corrupción. Odebrecht ha incidido en todas las elecciones en Latinoamérica. Muy bien, pero frente a La Guajira, primero hay enormes potencialidades en turismo, pero eso exige dos cosas, infraestructura y capacitación de la gente. Segundo, es la mata, por ejemplo, de la energía eólica, que es la que toma el viento y que nos permite eliminar la contaminación que es producto del uso del carbón y del petróleo. Lo que está pasando en el cambio climático es dramático, es en serio. Esta mañana decía un astrónomo, mire, se vino el apocalipsis, el cambio climático es una realidad. Luego La Guajira allí tiene enorme potencialidad de ir sustituyendo fuentes fósiles de energía. Y luego una política social que yo he llamado primero los pobres. ¿Cómo me imagino yo esto? Supongamos que el Estado colombiano es como un teatro. Entonces se hace cola para entrar y empieza la gente a entrar. Y cuando llegan los pobres se acaban las boletas. Entonces mi propuesta es, ¿por qué no hacemos la cola al revés? Entonces entran los pobres. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hagamos el presupuesto vamos a empezar primero por las políticas sociales, las que voltean la torta, las que recuperan la Colombia profunda. El día que se acabe la plata no son los pobres los que tienen que pagar el pato. Doctor de la Calle, volviendo al tema político, ¿usted con quién no haría alianza por la presidencia? Bueno, yo lo tengo claro, no haría alianza con las FARC, para que quedemos claros en eso. Eso del castrochavismo es exactamente lo contrario de lo que estamos proponiendo. Si no hacemos nada, si sigue la corrupción, ahí está el riesgo. El riesgo no es la política social, el riesgo no es que unos grupos dejen las armas, porque eso solidifica el sistema democrático. Entonces, primero con las FARC, no, yo creo que hay que recibirlos, que hagan política, hay que darles garantías. Como usted dijo, ahora no los pueden matar a los excombatientes, pero cada loro en su estaca, yo voy por mi camino. Y yo no haría alianzas, lo digo con mucho respeto, pero con toda sinceridad, porque es que la hipocresía tampoco sirve. A mí me parece que las propuestas del doctor Uribe y de su candidato y del doctor Vargas son equivocadas para Colombia. Ese no es el camino, porque ese es un camino que abre enormes riesgos, la posibilidad de reciclar viejas violencias, y un camino que es autoritario, que es caudillista, que es fanático. Ahora nos quieren proponer una guerra religiosa, es una cosa asombrosa, después de que superamos los monseñores builes del siglo antepasado. Ese no es el camino para Colombia. Creo que allí es donde yo marco, dijéramos, la cancha de un pensamiento que yo llamo liberalismo igualitario, capitalismo consciente, respeto a la propiedad privada y a los negocios, pero con conciencia, y no dejando atrás media Colombia olvidada, que es lo que está pasando ahora. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con el candidato presidencial Humberto de la Calle Lombana, de lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche. Nuestro compromiso es con la verdad y soy www.lasnoticias.co. Ya regresamos. Tecnoglass, energías solares Windows, los invitan a un corte de comerciales.
Cajacopi te brinda la oportunidad de estudiar en su centro de capacitación sin que te preocupes por la matrícula. Te regalamos el 50% de la matrícula del primer semestre de las carreras técnicas, cocina, asistente contable y financiero y asistente administrativo general. Y si no tienes el otro 50%, te ofrecemos diferentes alternativas de crédito y puedes cancelarlo en 3 cuotas. Smiles, odontología integral, blanqueamientos, limpiezas dentales, endodoncia, ortodoncia, resinas, prótesis, valoración gratis. Doctor Juan Gómez, llámanos y pide tu cita. 304-9555, 310-718-2641, en Puerto Colombia. Sala de Belleza y Estética Piclao. Estamos para embellecer. En Speedway, forros para la cojinería de su automóvil en 1 hora, desde 80.000 pesos. Sí, desde 80.000 pesos. Forros para cualquier carro en los colores que te gustan. Speedway, nadie lo iguala. En Silverio en la Olla celebramos nuestro 17º aniversario haciendo los mejores sancochos y asados de Barranquilla. Atendemos los viernes, sábados, domingos y festivos en la carrera 20 con 48 esquina en el Boulevard del Carmen. Domicilios 363-8960, WhatsApp 301-742-1801. Próximamente todos los días, Silverio en la Olla. La verdad, la primera vez que yo tengo casa propia. Y como dice mi nieto, mi casa allá, decía, para venirnos para acá. Yo me siento divinamente acá, porque es un ambiente muy sano. No tenemos necesidad de salir de Villa Olímpica, porque en Villa Olímpica encontramos todo lo que necesitamos. Esta es mi casa y quien no se siente bien cuando por primera vez tiene su casa. Yo estoy feliz en Villa Olímpica, estoy dichosa. ¿Usted se comprometería, doctor de la Calle, no lo tallaría en mármol, porque creo que no lo va a hacer, a no hacer una reforma tributaria, o sí la haría y en qué sentido estaría dirigida? No, lamentablemente hay que hacerla. El que diga que no está mintiendo. La pasada reforma tributaria se quedó a medias. Se montó una comisión de expertos y solo atendieron parte de las recomendaciones. Y entonces lo que se generó fue un impacto muy duro en muy pocos. Es una paradoja. En Colombia pocos pagamos muchos impuestos, pero el Estado no tiene suficientes recursos. Por eso, me parece que sí hay que afrontar las siguientes realidades. Uno, está pesando demasiado el impuesto sobre las empresas. Las empresas son generadoras de valor. Es que las ricas no son las empresas, ni las pobres. Las ricas y las pobres son las personas naturales. Entonces, yo continuaría declinando la tributación de las empresas, pero naturalmente eso hay que compensarlo. Primero hay que ampliar la base tributaria. Colombia nos pertenece a todos. Yo creo que lamentablemente más gente tiene que tributar y esto suena impopular, pero digámonos la verdad. En segundo lugar, muchas exenciones no son productivas, no tienen sentido estratégico. Por ejemplo, las multinacionales que tienen... Hay mil cosas que realmente sobran, que no corresponden al momento económico. Ahí estamos hablando de 5 billones con B, 5 billones de pesos en exenciones. Tercero, me parece que hay que, para los verdaderamente más ricos, una tasa progresiva. Creo que hay que, por fin, volver realidad la lucha contra la evasión. La tecnología encuentra el dinero donde esté. Hoy es imposible esconder el dinero. Tecnología y cooperación internacional para que estos paraísos fiscales nos den la información es la manera de ir contra la evasión, contra la corrupción. De paso, ayer o antier lo dijo Edgardo Maya, el Contralor, cada acto de corrupción, estamos hablando es de billones, cada acto de corrupción son 2 o 3 reformas tributarias. Entonces me parece que es un paquete redondo, siempre salvaguardando los propósitos sociales del Estado colombiano. Panama Papers, sí, claro, etcétera. Todo eso hay que borrarlo del mapa. ¿Por qué los grandes evasores no son controlados? Y ahí se va gran cantidad de dinero. No, pero además le quiero decir, entre grandes evasores y corruptos, pues nunca les pasa nada y a los corruptos les ponen unas penas bajas, luego los dejan ir a la casa por cárcel, pagan su pena y se van a disfrutar de sus bienes porque no somos capaces de arrebatárselos. Por eso lo que hay que hacer es recuperar todos los bienes de los corruptos y entonces se van a una isla en el Caribe a tomar piña colada frescos y nosotros aquí. Es que la corrupción nos roba es a los colombianos, a las personas, a la política social. La gente cree que le roban al gobierno, no, el gobierno somos nosotros. Así es. Mire, hay un tema de seguridad ciudadana y es que no podemos transitar, los espacios del ciudadano se van reduciendo.
No, si vas a un banco es una operación de alto riesgo. Si vas por la calle, lo más seguro es que ¿a qué le dicen ruletero? No sé cómo le dicen en Bogotá. Te asalte, que va en una motocicleta y te quitan entonces le prohíben al ciudadano que compre una moto que lleve pasajeros. En fin, hay cuadrantes y hay una inseguridad total. ¿Usted qué le propondría al país para que el ciudadano pueda estar tranquilo en sus calles? Claro, es que esa es realmente la gran prioridad. Esa es la mejor demostración de cómo el fin del conflicto sí es una oportunidad. Tenemos un potencial, un presupuesto, un grupo humano esforzado, heroico, las fuerzas militares y de policía. Este es el momento de, en vez de estar dando bala en la selva, en las ciudades, en las poblaciones, naturalmente reeducándolos. Nuestra policía se volvió muy militar por razón del conflicto, eso ya no es necesario. Estamos hablando de policía humana, de seguridad humana, de respeto a los derechos, convivencia, protección del medio ambiente, pero cuando uno vuelca todo eso, es evidente que hay una oportunidad, pero esa no es la única respuesta. Hay que ir a las comunidades, hay nuevas técnicas de escucha, de trabajo social, de recuperación de los barrios. Esta tiene que ser una política integral absolutamente prioritaria. Es la oportunidad precisamente de mejorar la seguridad ciudadana. Doctor, muchas gracias. Muchos éxitos. Muy amable, José. Mil gracias. Y bien, amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces, la gente buena en el corazón. La gente que propone la guerra no es gente buena. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copy, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre.